Yeah. Jorge Cubillos con toda la información de Universidad Católica y hay mucho más información que el entrenamiento, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, claro, siempre se puede contar algo más de lo que prepara la Universidad Católica. Ustedes hablan de la cantidad, y este es un primer tema que ayer no lo alcanzamos a desarrollar porque en realidad fue una conversación que tuvimos los periodistas presentes con Thiago Núñez post conferencia de prensa, minutos jugados. Partió diciendo, y esto sí lo dijo en la conferencia Thiago Núñez, que bueno, las paras no le hacen bien y no era partidario de que se interrumpiera tanto el torneo, sea la situación que sea y por la circunstancia en que se da finalmente el calendario. Ahora, el detalle es que si íbamos a los equipos que más han jugado en Chile, Colo-Colo Palestino fundamentalmente, superando los 50 partidos, tal como ustedes lo detallaban, el técnico sostiene sí, pero igual no es una cantidad que no le llama tanto la atención, producto de que nos citaba el ejemplo. Yo cuando estuve en Paranaense, dijo, jugamos 82 partidos en una temporada. 82, o sea, bastante más de lo que se acostumbra en nuestro país. Y bajo esa lógica, claro, depende de la cantidad de jugadores que tengan el plantel y cuánto va rotando sus jugadores. Pero en general, dijo, los equipos no se mueven tanto como uno piensa, a pesar de que utilizas 30, 35 por equipo, por plantel, y en Chile estamos de los 20 a 25 de los jugadores que van alternando en las citaciones. Entonces, ahí hay un matiz de diferencia bastante relevante. Claro, es partidario que se juegue más, pero para eso tienes que conformar planteles que te permitan jugar más. Entonces, la búsqueda de elementos, más allá de la inversión, porque esto nos llevaba también de plano a hablar de lo que significaba la final probable entre equipos brasileños, dados los resultados en Copa Libertadores. Bueno, sí es cierto, pero hay un tema de inversión relevante y que Brasil claramente hoy día está por sobre la media en general, salvo Argentina, que puede competir en algún instante por los presupuestos que se manejan. Bueno, sí, va directamente relacionado. ¿Cuánto formas? ¿Cuánto utilizas? ¿Cuánto valorizas? ¿Y cuánto vendes? ¿Y en cuánto vendes? Entonces te conviertes en un país exportador de futbolistas con precios que no están al alcance de nuestra realidad. Difícilmente vas a optar por vender a jugadores en Chile, por ejemplo, en Perú o en otro país en 10, 15 o 20 millones de euros. Entonces hay un detalle importante por eso. Bueno, pero en eso está Católica, porque al margen de este partido que es muy relevante ante Cobreloa, lo están evaluando, están analizando al rival, sabiendo que tuvieron un cambio importante de técnico, se fue Dalcho y ahora está César Bravo. Y en esa condición no se fían, porque además repasaba una experiencia Thiago Núñez, que es, sí, yo sé lo que significa pelear por no descender, porque lo vivió en Brasil. Y bajo esa lógica, los equipos a veces sacan a relucir cosas, desde lo anímico, desde la arenga, que muchas veces no han mostrado. Por lo tanto, doble motivo para preocuparse del rival que van a tener la próxima semana allá en Calama. No hablamos de la altitud en esta oportunidad, pero saben que es un elemento importante. Cuando fueron a jugar a El Salvador, la pelota no va en el aire de la misma manera, no es tan fácil de controlar, por lo tanto eso también influye a la hora de prepararse y es un factor, sobre todo para los arqueros, para tomar en cuenta cuando vas a enfrentar a un rival que juega bajo esa condición. Y Cobreloa no es la excepción, porque tiene esos elementos a favor. Bueno, yo les daba un equipo ayer que creo que no va a distar. Mira, César Bravo repasaba más o menos lo mismo ahí en la entrevista que ustedes están haciendo. Decía, si es que juega Arancibia o Pinares, porque está llamado a darse en esa condición la posibilidad de disputar un cupo. Lo demás, sigo insistiendo, Pérez, Ampuero, Dani González, Cajelmacher y Mena. Pinares, ustedes me preguntaban ayer lo mismo que decía César Bravo recién, o Arancibia, porque jugó allá, sí, pero ¿hace cuánto tiempo? La condición de altitud se pierde no en mucho tiempo, por la cantidad de glóbulos rojos, para asimilar el oxígeno que hay, obviamente, y estar más apto para esa condición. 2000 y tantos metros que hay en Calama. Después, Farías con Suki, más el Simbi Cuevas. Y el acompañante de San Pedri debería ser Clemente Montes. Entonces, con esos antecedentes, tomando en cuenta la baja de Gentil, que no ha trabajado a la par con sus compañeros, que es un futbolista que ha sido constantemente utilizado, citado por el técnico Thiago Núñez, incluso titular, como en el último juego. Bueno, es una baja importante desde el punto de vista cómo lo consideran. Pero bueno, tendrá que echar mano a los planes B que tiene para esta citación y el viaje a Calama, que es el próximo viernes, compañeros. Sí, ahora, qué poco plantel que tiene la Católica. Lo hemos dicho todo el año, ¿no? Sí. Pero hablar de estas variantes, estos nombres, en otro año era imposible.
Y eso también es lo que complica es que la Universidad Católica puede ir a buscar un resultado y que el Cobreloa también tiene a la mano el mal momento. No está en discusión, lo dice la tabla, pero también que tenga una esperanza de poder. No es que va a jugar Colo-Colo ni la U al que va a enfrentar. Pero estáis hablando de un plantel corto para un equipo que ha jugado 31 partidos en el año. Sí. Le quedan 2. No, por eso te digo. Y que siga siendo corto para esa cantidad de partidos es preocupante. Bueno, y lo sufrió en el clásico con Colo-Colo, que no tuvo a sus 2 volantes titulares. Sí, pero imagínate el caso de Huerta. Había sumado un par de minutos, Jorge. Nada, Otro sí. día lo hizo. 8 minutos. 16 ante Wander. 16. Ya, bueno, 16 minutos. O sea, para uno de los que, digamos, es uno de los refuerzos calados, importantes, donde se invirtió y finalmente no pudo ser. Ayer Thiago Núñez, de hecho, habla justamente del caso de Huerta en conferencia de prensa. Pero fue el único refuerzo que ha rendido Zucchi. ¿O no? Sí, pues. ¿Quién más? Titular Sí, indiscutido, digamos. de todo lo que pudo traer. Los refuerzos. Los demás han sido alternativas. Arancibia, ¿sabes bueno, qué? antes se fue Menossi, se fue Torres. Ya, pero Lo ni que pasa Torres, es que ni Menossi. ahí es donde yo me pregunto, ¿te acuerdas cuando recién se va Nicolás Núñez y habla de que no había dinero, de que le habían dicho que iba a tener dinero a principio de año para traer refuerzo y finalmente no se pudo? Y que decía que tenía que ver porque no había plata, digamos, en Cruzado. Bueno, a uno le hace pensar que después con la cantidad de refuerzos que se trae o con la inversión que se utiliza, tal vez Nicolás Núñez, no lo estoy afirmando en ningún caso, tal vez tan alejado de la realidad no estaba, digamos. Entonces, Sí, el problema es que la Católica a ver, se proyecta para el próximo año, así como Colo-Colo tiene el centenario, que efectivamente eso le da otro tono al año que se avecina. La Católica no va a ser menor el 2025 porque va a inaugurar su estadio. Y para la inauguración de su estadio, lo que el hincha por lo menos espera es que tenga un plantel relativamente como acorde competitivo a una inauguración, ¿no? Un plantel, digamos, de cierta característica hacia arriba, de un mejor nivel general. Cantidad con una y mejor calidad. Participación en el campeonato. Entonces, eso va a significar una demanda ya que la Católica no es capaz de satisfacer en el campeonato nacional y que clasificando Copa Libertadores, que a esta altura está bien difícil, a propósito del último golpe, porque finalmente también el aspecto anímico suma. Se perdió frente a Universidad de Chile, un partido que ibas ganando y ahora tienes que enfrentarte a rivales que te la van a poner muy, muy difícil y con una Unión Española que está por sobre ti. Incluso, imagínense, la Unión Española con José Luis Sierra, que ha mejorado innegablemente el hincha de la Unión, como que ahora volvió a sonreír, ha sacado de los últimos 15 puntos disponibles, ha sacado 12. O sea, de verdad que es una racha brutal la que ha tenido, por eso el ascenso en la tabla y por eso está actualmente en la posición número 3 y que lo tiene directamente clasificado a la Copa Libertadores. Ese partido fue por la... ¿Cuál? No. ¿Quién? ¿Unión? Unión, sí. ¿Qué cosa? Unión perdió con la U. Sí. Y O con Colo-Colo. No, pero de estos últimos 15. Que he sacado 12 de los últimos 15. A revisar mejor. Para no... Pero es increíble, y alguna vez, Jorge, tú nos comentaste que dentro de las ambiciones de Cruzados para el próximo año era también tener a varios jóvenes dentro del plantel. Sin embargo, hoy con este plantel tan corto, estoy haciendo la proyección del partido con Cobreloa, solo un formado en la Católica y que ya tiene hartos años de carrera como lo es Clemente Monte. Entonces, tampoco han tenido mucho protagonismo los jóvenes teniendo poco plantel. Si el próximo año quieren potenciar un poco más en cantidad y calidad, no sé cuánto protagonismo vayan a tener los ya, pero los sí, jóvenes. imagínate lo complicado que estuvo Universidad Católica al principio del torneo con el tema del minutaje sub-21. Al final Tomás Guillier le termina resolviendo ese problema. En este caso Que no debía salir. ¿Ah? es lo que que hablábamos hace un ratito, que finalmente termina saliendo por un gusto del entrenador. Ahora, lamentable que haya salido, estaba jugando bien, es un jugador que incluso para la Arca Universidad Católica de absoluta proyección y todo lo demás. Jorge. Sí, pero fíjate que bajo la lógica, después de la conferencia de ayer, nos queda claro por qué Thiago Núñez no le da mayor protagonismo para lo que los hinchas esperan y a veces lo que ustedes también comentan, a jugadores como Guillier, Rosell, después tenemos a Lenan Romero, y lo dice bastante claro. Lo que pasa es que los futbolistas, cuando son jóvenes, yo no puedo pretender que mantengan una regularidad como un jugador hecho y derecho. Entonces, bajo esa lógica, es cierto, lo de Guillier era una necesidad por la regla del sub-21 porque además rindió bien, pero de ahí lo saca. Entonces, sigue aplicando el concepto de que es su principio básico para los jóvenes. Tenemos que llevarlos de a poco.
no es un técnico que vaya a disponer de un Rosell para que sea titular 10 partidos seguidos. No lo vamos a ver eso. Súper buena la motivación Guillier para se jugar dio. joven. No, claro, pero es que si te estás que demostrando es en cancha que puedes ser una Y alternativa con un también lo plantel dijo. corto. Mire, ¿y sabes qué? Sí, pero también lo dijo. Y sé que me van a caer las críticas, que la hinchada me va a matar, bueno que la que prensa no me va a anticipó. destrozar porque lo hago así, pero lo asumo porque es mi forma de llevarlo. Lo dijo muy claro. Ah, claro. El tema es que los su resultados forma. le- No, es su forma, pero qué mejor ejemplo qué mejor ejemplo hoy día, Guillier, de justicia en un plantel, el que juegue el que mejor anda, el que rindió y el que le tocó jugar en un... A ver, Es lo una que pasa señal se malentienda. Es una señal para el resto también. La U, rendimiento, juega. Exacto. Entonces, qué mejor señal para el jugador joven de Católica es que jugó Guillier, le tocó, jugó Y sí, bien, lo hizo claro. bien. Aparte, está dentro de su política, perdón, pero también el argumento que utiliza ayer en la conferencia de prensa. o Nada no sé contra si fue- Pérez. Claro. No, por cierto. No sé si fue la conferencia de prensa o en esa conversación al margen que sostuvo con ustedes, Jorge, ahí me lo aclaras, pero esa explicación que tú mencionaste ayer acerca de la presencia de Nicolás Castillo en esos minutos en el Clásico, Sí. o sea, su explicación de verdad se escapa a cualquier lógica deportiva, o sea, eso de que es un Sí. emblema de la institución. Lo dijo en la conferencia, sí. Y que, claro, y que por su historia prácticamente, o sea, perdón, pero si es por colores o por arraigo dentro de una institución, tendría que estar jugando Guillier y no Pérez. Si ese es su criterio. O no sé, o por Milan historia, tuvo, entonces, bueno, está lesionado. claro, ponga a los jugadores mayores, ¿no? Que tienen mayor paso, mayor cantidad de años en Parot. una institución. Por ejemplo, debiese jugar Parot por sobre Mena. No sé, de verdad que es incomprensible. A mí no me calza, sí, no me calza para nada la explicación de haber hecho ingresar, incluso haber convocado a un jugador que venía totalmente marginado del plantel en los últimos partidos. Sí, y lo explicó además diciendo, bueno, tuve que optar entre, hay futbolistas que estaban compitiendo, Nico Castillo, Rosell, en la posición donde se encuentra Tapia habitualmente, donde está Sampedri. Y claro, y va a seguir seguramente con el mismo principio para decir los jóvenes están aptos o no. Y fíjate que uno recordaba, y lo conversábamos con algunos colegas, esto tiene un punto de encuentro con algo que dijo Nico Núñez antes de abandonar la Universidad Católica. A los jóvenes, yo no soy partidario de colocarlos 3 partidos seguidos porque van a tener baches e irregularidades, que es lo mismo que dice Thiago Núñez. Entonces, más, dijo, el otro día contó esta historia en la conferencia, esto lo dijo en la conferencia, no en el off, en el on. Dijo, se acercó un jugador, me parece que fue Arancibia. Dijo, bueno, ¿qué necesito para tener más posibilidades que le haya planteado el jugador? Dijo, simplemente hay tiempo y tiempo, y eso lo vamos manejando de acuerdo a lo que nosotros vamos visualizando en los entrenamientos. Entonces, corta, o sea, en el fondo van a ir llevando a poco a todos estos jóvenes para incluso futbolistas que son seleccionados de su país, Lenan Romero, por ejemplo, que apareció, deslumbra, pero después ni siquiera va citado. O es citado, no entra a la banca de suplente. Entonces, es algo que Thiago Núñez tiene muy claro en el plan que está desarrollando y lo hemos visto reflejado en cada una de las nóminas de futbolistas que concentran versus los que juegan de titulares y los que aparecen finalmente en la banca de suplente. Con todo ya el partido se viene. Se espera que el plan continúe desde el lunes para adelante y el viaje el viernes. Y entre todo esto surge ya las consultas del próximo año. Ok, hay 11 futbolistas que terminan contrato, hemos dado varias veces la lista. Pero ya suenan nombres, como el de Gonzalo Tapia, que todavía no hay un acuerdo con él, que suena, a propósito, en Brasil. No en Gremio, como dijeron por ahí, es Atlético Mineiro. Bueno, veremos si eso fructifica o no. Lo primero es que el futbolista no pretende irse libre. Dejar algo para la Católica que lo forma, sí, pero primero hay que llegar a un acuerdo y de ahí ver la posibilidad de una venta. Y ya se empieza a vender humo, como por ejemplo que Gil puede ir de Colo-Colo a la Católica, en fin. Pero es parte de lo que vamos a vivir de esta etapa de noviembre-diciembre. Ah, mira. No conocía ese humo. No, y en una de esas, Gary Medel desde Argentina, ¿no? También. Jorge Sí, Cubillos, no descartemos. completísimo, muy bien utilizado sus 15 minutos, amigo. Un gran abrazo. ¿Solo 15? Sí. Que me hicieron más. No, y Oye, quedamos que me cortos. dieron Quedamos tiempo hoy día, ¿viste? Ah, te lo Ah, ganaste listo. solito. Quedamos. Abrazo, Jorge. Chao, Se lo amigo. ganó. Minuto sub-21. Y yo decirles... Eso es sub-21.